Muy buenas. Bueno, decir que inauguramos el mes de mayo con una gran profesional que en unos minutitos espero que se una para que no tardar mucho. Y bueno, espero que el tema de hoy os sea de interés porque viene dado por el Día Internacional del Acoso Escolar y hemos pensado que traerá una gran profesional como es Inmaculada Méndez de la Universidad de Murcia, que ahora cuando entre hablaré con ella y os la presentaré. Era de gran importancia porque tanto para los psicólogos como para la gente que nos ve, que no es psicóloga, pero que es profesora, creo que es un área en la que debemos estar informados y saber cuál es la situación actual. Y así que bueno, voy a ir presentándola y ella es licenciada y doctorada en psicología, obteniendo el premio extraordinario del doctorado por la Universidad de Murcia. Es también profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y también la vicedecana en calidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y coordina la calidad de ISEN, que es la facultad escrita de dicha universidad. Sus líneas de investigación se basan en el estudio de la conducta de riesgo social y para la salud en la adolescencia, así como en el envejecimiento activo y calidad de vida en personas mayores. ¿Vale? Y a ver si se va uniendo. Y mientras tanto, bueno, pues explicar que la sección va a hablar del bullying, de cómo afecta a los jóvenes, de qué estudios se llevan, de qué prevalencia hay. Y vamos a ver si la tengo por aquí. O vamos a tener que intentar hacer un leak zoom, porque esto es lo que tiene las barreras tecnológicas. Así que vosotros, nuestros fieles seguidores, sabemos que estáis ahí esperando a esta entrevista. Os pido un poquito de paciencia, ¿vale? Ya estoy hablando con ella. A ver si me sale. Podemos hablar, por el chat. Aquí estoy. Yo os puedo contar cualquier cosa. Os cuento mi currículum. Lo que queráis, ¿eh? Bueno, a ver si la puedo invitar desde aquí. Y así mientras tanto. Ahora sí. Hola, Inma. Muy buenas, ¿qué tal? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora perfecto. Aquí he estado Perfecto. mientras haciendo tiempo. Bueno, ya te he presentado. Vale, ¿eh? Gracias por la paciencia al resto de seguidores que estaban ahí esperando. Y bueno, lo primero de todo, agradecerte tu tiempo y tu esfuerzo en poder hacer este pequeño directo. Y te lo agradecemos de corazón, yo y el equipo. ¿Vale? Bueno, el equipo y yo. Nada, muchas gracias a vosotros, la verdad, por contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que vamos a ir empezando y bueno, para hablar de acoso escolar yo creo que lo principal es definirlo y hablar un poquito de cuáles son las prevalencias en España. Sí, pues sobre todo tenemos que intentar buscar encuestas que tengamos a nivel nacional, ¿vale? Save the Children es una de las, digamos, de los informes nacionales de referencia que nos permite un poco analizar los datos un poquito en función de cómo han ido evolucionando, ¿no? Y sí que más o menos pues, nos informa un poquito dentro de esas investigaciones que se han ido haciendo, pues de los datos que encontramos. Y entonces, bueno, por ejemplo, en función de aquellos que están siendo acosados por sus compañeros, pues vemos que aparece un 9,3%, ¿no? Que dicen que han sido víctimas de acoso. Aparece, por ejemplo, 6,9, ¿no? Que aparecen que han sido víctimas de ciberacoso.
y más o menos también tenemos que destacar, pues eso, un 5,4 que han sido un poco aquellos que aparecen en error como agresor, ¿no? A través de ciberacoso, y un 3,3 que son los que reconocen haber agredido a sus compañeros y a sus compañeras, ¿no? A través de ciberacoso. Estos datos, sobre todo, tenemos que ver que estudios que se han ido haciendo, ¿no? A nivel nacional, pues nos demuestran un poco de que ha aumentado esas tasas de victimización, ¿no? Entonces también tenemos que ver un poquito, pues que lejos de minimizar, ¿no? Pues vemos cómo han ido aumentando, ¿no? Las distintas manifestaciones y sobre todo, pues los últimos datos como nos informan, ¿no? De que esa parte de ciberacoso ha ido aumentando, ¿no? Es lo que ¿Se debe quizá al aumento de las redes sociales en edades cada vez más tempranas? Sí, sobre todo, una de las cosas que tenemos que diferenciar bien, ¿no? Es que digamos que el ciberacoso es una prolongación del acoso que se da en la vida real, ¿no? Entonces, Mm. también la situación que hemos tenido este último año, ¿no? Ha hecho que el haber tenido una vida un poco más tecnológica, que hemos cambiado un poco nuestro día a día, pues ha hecho que aquellas personas que, digamos, que se estaban contextualizando en un contexto real, pues que se haya trasladado a un mundo un poco más virtual, más digital, ¿no? Entonces, pues como dice, eso ha ido cambiando y el hecho también de tener acceso, ¿no? a las redes sociales, pues también hace un poco, ¿no? que puedan malutilizarse, ¿no? Y que en Mm. este caso sea una herramienta que pueda estar propiciando este tipo de acoso, ¿no? Ujú. ¿Y qué tipos de situaciones se dan en la escuela o en qué se basan? ¿En qué tipo de dinámicas hay? Pues sobre todo en cuanto a las situaciones vemos que suele aparecer, lo más frecuente son los insultos, ¿no? Los insultos, las amenazas, ¿no? Por ejemplo, el poner motes, que ya es algo que obviamente aparece y obviamente supone, ¿no? Para la persona a nivel psicológico una afectación. También aparece, pues bueno, en menor proporción, pero situaciones en las que dentro de ese tipo de maltrato a nivel, digamos, de tipo verbal, pero también aparece de tipo físico, incluso el hecho de esconder cosas, de robar material, ¿no? Eso también a Mm. veces, claro, pasa desapercibido muchas veces, ¿no? Porque el adulto a lo mejor no es lo mismo, digamos, de forma física, que a lo mejor puede verse o en este caso se puede detectar adecuadamente, ¿no? Que claro, hay personas que a lo mejor de forma continuada le están robando sus cosas, ¿no? O le están destrozando el material y entonces quizá no pasa más desapercibido. Mm. Pero también nos encontramos, como decimos, con la parte de ciberacoso y también tenemos que detectar, ¿no? El que, por ejemplo, aparece, que obviamente ya va cobrando poco a poco también, aparece bullying de tipo homofóbico, también aparece Ujú. problemas en las relaciones de pareja, ¿no? Es decir, que se asocia a esos problemas de relaciones que aparecen en una etapa más adolescente, ¿no? Entre los propios miembros del grupo de iguales. Ujú. Entonces se diría que, por ejemplo, igual en las primeras etapas de la edad sería igual más juegos, el esconder y luego quizás sería más violentas las situaciones de los adolescentes y más eso con insultos o de bullying homofóbico, de aspecto físico. Claro, es decir, sobre todo vemos que de la etapa de educación primaria pues aparecen pues esos insultos y amenazas y también hay diferencias en cuanto al rol, ¿no? Porque en este caso, incluso en función también del género, aparecen distintas diferencias, ¿no? Es decir, sobre todo los chicos se ven implicados más, ¿no? De forma general en conductas más de tipo agresiva, mientras que a lo mejor, por ejemplo, entre las chicas aparecen conductas de insultos, de, por ejemplo, difundir rumores, ¿no? Que obviamente esto es muy negativo. Y como dice, claro, esto ya va haciendo que conforme se acceda a las nuevas tecnologías, pues sobre todo va apareciendo, ¿no? En otra etapa educativas posteriores. Pero claro, vemos que no se queda ahí, ¿no? Que esto es una de las cosas que nos está sorprendiendo en los últimos estudios que estamos haciendo, que lamentablemente no se queda en la etapa de educación primaria secundaria, sino que estamos viendo que esas barreras la está trascendiendo, aparecen en etapa universitaria. Incluso estamos viendo que aparecen personas ya mayores, ¿no? Que están compartiendo, por ejemplo, espacios de aulas de mayores o están compartiendo centros de día, ¿no? Es decir, que vemos que donde las personas conviven aparecen problemas de convivencia, ¿no? Es decir, Ujú. que el problema que nos estamos encontrando es que no es que haya pocos índices en esto, poca frecuencia. El problema es que apenas se ha investigado en esas edades. ¿Qué pasa, por ejemplo, en educación infantil? ¿No? Apenas existen materiales. Entonces, claro, a veces no tenemos datos, pero muchas veces porque no se dispone
de todavía la manera adecuada para poder tener ese tipo de obviamente Ujú. saber qué problemas están apareciendo, ¿no? O sea que, por una parte, un problema en la prevención y en la intervención sería que apenas hay materiales igual para los niños más pequeños y luego que hay características de la persona como víctima que parece que se mantienen a lo largo de su etapa vital y en su Claro, relación con los grupos. ¿De qué estamos hablando? claro. Estamos hablando de comportamiento, de características físicas, que es lo que se... Claro, es decir, como comentan, ¿no? Nos damos cuenta de que esto lógicamente se necesita muchísimo material, es decir, que tenemos material, ¿no? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en alumnado con necesidad educativa, en alumnado con discapacidad? Pasa exactamente igual lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, no tenemos material adecuado para poder evaluar. Entonces necesitamos disponer de material para conocer la realidad, para saber realmente qué está pasando. Entonces, un poco lo que dicen, ¿no? Cuando en unas etapas educativas anteriores no se ha dado un buen abordaje, una buena intervención, esa persona que ha estado siendo víctima de esos problemas, al final, digamos, que se está cronificando, ¿vale? Entonces, Ujú. claro, eso es el mayor problema que nos estamos encontrando, ¿no? Pero, claro, también ocurre lo mismo con el perfil de agresor, es decir, que esa persona que ha sido agresora, ¿no? Y que de la misma manera no ha tenido la forma adecuada de afrontar o de gestionar ese tipo de situaciones, pues de la misma manera está cronificando y perpetuando, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que en etapas en las que se supone que la persona ya debería haber trabajado, ¿no? Esas habilidades, esa gestión, ¿no? Pues nos vemos que no, que hay personas que digamos que va avanzando en su etapa educativa sin gestionar adecuadamente y sin resolver esas situaciones que le hacen estar en un perfil de agresor o en este caso de victimización. Entonces, enlazando con la siguiente pregunta, ¿qué papel tienen los padres en la prevención? A qué cosas tienen que estar pendientes? ¿Qué cosas pueden prevenir? Pues sobre todo desde el ámbito familiar es importantísimo el prestar atención a distintos signos de alarma, ¿no? Es decir, que hay ocasiones que, bueno, que decimos, bueno, estas son cosas de la edad, no, tenemos que prestar atención, ¿no? Y detectar a tiempo posibles cambios, ¿no? Que han podido haber, cambios, por ejemplo, en el hábito de la alimentación, en el hábito de sueño, es decir, cambios que a lo mejor pueden estar denotando que aparezca un desinterés académico, una desmotivación, es decir, pequeños indicadores que podemos tener. En la medida de lo posible, fomentar esa comunicación para que, lógicamente, es lo adecuado, ¿no? Incluso si necesitamos recabar más información, pues, por ejemplo, de los tutores, del profesorado, es importantísimo. Pero sobre todo, lo más importante en la familia es mantener la calma, ¿vale? Porque hay ocasiones en las que muchas veces la familia se ve en una situación en la que no sabe qué hacer, a veces es verdad que buscan información por internet y esto más que orientarles desorienta. Y entonces, Ujú. claro, lo importante es mantener siempre la calma, detectar bien y poder identificar adecuadamente para obviamente pues tener más información, ¿no? Porque lógicamente a veces se dan situaciones bueno, que se podrían evitar si a veces pues la familia no tuviese esas situaciones en las que, bueno, pues llevados un poco por la situación de desinformación o incluso a veces de desprotección, ¿no? Que también es verdad que hay ocasiones en que la situación pues, les puede llevar a ello, ¿no? Entonces es importante mantener pues eso, un buen estilo educativo en casa es lo ideal, ¿no? Un buen apoyo emocional en casa para que en la medida de lo posible pues las cosas se puedan contar, exista una buena comunicación, eso es lo adecuado, ¿vale? Porque claro, si vemos que Mm. hay un estilo en el que en la casa no se fomenta la comunicación, pues claro, eso está propiciando que las cosas al final se Ya. vayan acrecentando. Ya que los chavales no expresen sus sentimientos con sus padres, porque se les invalide, me imagino, y eso no ayuda. Claro, exactamente. A veces también un poco hay ocasiones que lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, en casa a lo mejor aparecen estilos educativos muy autoritarios y a lo mejor, claro, eso hace de que, bueno, como en casa estoy cansado o cansada de este estilo autoritario, pues busco en el centro educativo una manera de poder buscar a alguien que sea inferior o alguien con el que yo pueda manifestar esas agresiones, ¿no? Entonces, digamos que al final es importantísimo el ambiente familiar, ¿no? Esas normas, esas pautas y obviamente un grado de afecto adecuado en casa, ¿no? Porque también se necesita.
Y te quería preguntar, ¿qué papel tienen los centros educativos, los colegios y los institutos en la gestión con los padres? ¿Cómo se lleva a cabo cuando hay una situación de bullying y quizá hay que sacar a uno de los alumnos de ese colegio o instituto? ¿Cómo Pues sobre funciona? todo, sí, al final depende mucho, ¿verdad?, de la comunidad autónoma, ¿no? Porque es verdad que más o menos tienen distintos protocolos de actuación, casi todos similares. A lo mejor hay algunos que más o menos se conocen un poco más, pero lo importante es que el profesorado esté concienciado, esté sensibilizado en que, lógicamente, tiene un papel activo, obviamente, en que no podemos tolerar ninguna forma, ninguna manifestación de violencia de ningún tipo. Eso es lo más importante, y que tienen un papel activo en lo que sería sobre todo la prevención de este tipo de situaciones, y que obviamente en la medida de lo posible, pues cuando vean que a lo mejor tienen indicadores de situaciones en las que hay una situación de acoso prolongado, pues que tienen en su mano obviamente el poder llevar a cabo las situaciones de actuación, ¿no? Porque lógicamente ese papel que debe implicarle, ¿no?, para poder aplicar los protocolos de actuación si fuese pertinente, ¿no? Ujú. Imagino que eso habrá mejorado con los años y cada vez los profesores estarán más sensibilizados y se habrá hecho trabajo dentro de los colegios y los institutos. Te quería preguntar también, una de las preguntas que hemos recibido en estos días cuando estamos recogiendo, y preguntaban, por ejemplo, algunos padres y madres que cómo podrían ayudar a sus hijos a paliar un poco las consecuencias del bullying y en su proceso en la recuperación de esas habilidades sociales o las ganas de relacionarse. Pues sobre todo es importante, como decimos, el que el estilo educativo tiene que ser sobre todo muy adecuado, el que las cosas tienen que ir apareciendo poco a poco, pero sin que obviamente la persona, digamos, que puede haber estado en una situación de victimización, pero también tenemos que intentar no hacer que la persona se sienta con una mayor fragilidad, por decirlo así, ¿no? Sino que tenemos que intentar, pues, dotarle, ¿no?, de esas habilidades precisamente para que se pueda gestionar, ¿no? Unas habilidades necesarias que a veces, ¿verdad?, que bueno, no se suelen dar ese tipo de habilidades, pero son habilidades muy básicas, habilidades de interacción social, habilidades para resolver conflictos. Por ejemplo, la asertividad, que es importantísima, a veces no se suele trabajar adecuadamente, cómo ser asertivo, cómo, por ejemplo, dirigirse de una manera adecuada, ¿no? Entonces, hay programas a nivel emocional y también para trabajar a nivel de educación, de habilidades sociales, que llevan una parte para poder trabajar en casa, para poder gestionarlo desde casa, porque lógicamente los programas educativos no se quedan en el cole, no se quedan en los centros escolares, ¿no?, sino que tienen una parte importantísima para que se pueda generalizar con la familia ese trabajo que se pueda hacer, ¿no? Mm. Y entonces, pues yo recomiendo esos programas, ¿no?, de habilidades sociales, por ejemplo, Inés Monjas, que tiene bastante programas de habilidades sociales. Recientemente ha sacado uno también para trabajar de forma positiva, ¿no? Es decir, que yo creo que es necesario esa promoción, ¿no?, desde casa, y que vean que hay actividades muy sencillas para poder trabajarlas desde casa. Ujú. Porque imagino que unos padres que están formados en un estilo de comunicación de asertividad y que puedan recomendar a sus hijos que la fórmula de resolver, pues igual cuando alguien la ha ofendido en el instituto es muy importante porque al final son referentes y ya pueden ejercitar desde su casa. Claro, el modelado es importantísimo, es decir, lo que aprendemos de las personas que observamos, en este caso la familia, como bien dices, tiene un impacto importantísimo, es el primer ambiente socializador. Entonces, claro, aquellas cosas que se aprenden desde casa, esas habilidades muy básicas para saber, por ejemplo, dar las gracias, pedir perdón, en este caso, el hecho de saber defenderse, cómo hay que hacerlo, defender los propios derechos, pues son cosas muy básicas, pero que a veces no se enseñan desde casa. Entonces, incluso en casa, pues poder hacer lectura, una lectura de literatura infantil, juvenil, poder trabajarlo desde casa y que vean ejemplos que sería lo que a lo mejor tienen en su día a día, pero trasladado a cómo se podría resolver de una forma exitosa y una forma asertiva en la que no se vean violados sus derechos y Ujú, obviamente los pueda defender de una forma adecuada. ujú. Esto sería como una forma, una herramienta un poco transversal a diferentes situaciones que la persona o el adolescente se puede encontrar.
Claro, exactamente, porque incluso hay habilidades que, como decimos siempre, que son muy básicas, ¿no? Porque, claro, Mm, como humanos, ¿no? Necesitamos esas habilidades básicas de comunicarnos. Y hay ocasiones en las que nos enfadamos con alguien, pero no porque quizá no es que hayamos hecho algo, sino por la manera de expresarlo, porque la habilidad no ha sido adecuada, porque no hemos podido, por favor, a la hora de llevarlo a cabo, no hemos pedido mm, perdón. Hay ocasiones que damos por hecho o esperamos que la otra persona entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que intentar darnos cuenta de que las habilidades sociales son básicas en la interacción entre las personas y, claro, se aprenden en eso, en la interacción social que se pueda tener en el contexto educativo, en la casa, porque a veces el hecho, por ejemplo, de aprender a cómo puedo pedir ayuda, pues claro, hay ocasiones que si en la misma casa no se trabaja el pedir ayuda, mm. si papá o mamá no piden ayuda, pues para recoger las cosas de la vajilla, para guardarlo después, ¿no? Para barrer, si todo esto lo estamos observando y yo no en mi casa no veo esa habilidad, pues al final, ¿cómo voy yo a pedir Normal. ayuda cuando estoy siendo victimizado o victimizada, ¿no? Ujú, Entonces, todo eso hay que aprenderlo desde casa, ¿no? ujú. Que se pueda trabajar. Y luego también me imagino que la vergüenza que uno siente por haber pasado por un proceso de victimización no ayuda tampoco, tanto a posteriori cuando ya ha acabado como durante. Claro, es decir, las emociones, sobre todo las que son más secundarias, las emociones ya que implica, como tú dices, ¿no? La vergüenza, la culpa, ¿no? Para gestionar todo esto, pues claro, necesitamos programas emocionales, ¿no? Para trabajarlo, porque obviamente todo eso hace mella en su autoconcepto, en su autoestima, en el desarrollo personal y social de la persona, ¿no? Y al final en las posibles interacciones sociales que vaya a tener con otras personas, ¿no? Porque espera un posible fracaso, que no le acepten, que le rechacen, que esto le vuelva a ocurrir. Entonces, claro, todo este tipo de cosas hay que trabajarlas, ¿no? Porque hay ocasiones en las que, claro, si nos quedamos únicamente en trabajar, pues, como decimos, por ejemplo, cómo se siente la persona en este momento, pues no estamos gestionando todo lo demás, ¿no? Cuando al final tenemos que trabajar, pues todo su desarrollo, ¿no? Obviamente a nivel también académico y profesional, Mm. lógicamente. Y con mucho apoyo también, me imagino que por parte de los profesores y tanto a nivel Claro, emocional y cercano. exactamente. Es decir, que es importante que no se sientan solos ni solas, sino que vean que lógicamente que hay distintos dispositivos, que hay, como dice, en el centro educativo. También es verdad que a veces no saben bien a quién acudir, ¿no? Pero por lo que decimos, por esa necesidad de formar en esas habilidades sociales, a quién puedes acudir, quiénes son las personas que te pueden ofrecer esa ayuda, ¿no? Y obviamente el que puedan llevarlo a cabo es lo que necesitan, ¿no? Conocer. Ujú. Y te quería preguntar para finalizar, ¿cuál es tu opinión o qué perspectiva tienes tú de cuál es el futuro del estudio del acoso escolar a nivel desde la psicología o la pedagogía Pues también? claro, sobre todo aquí necesitamos, digamos, un cambio a nivel de lo que sería la política educativa, ¿no? El hecho de que necesitamos el fomentar, ¿no? Programas educativos que no pasen así y que y no se queden, ¿no? Porque la verdad es que apenas hay programas educativos, porque hay que decirlo así, apenas hay programas educativos y para eso hay informes que lo demuestran y artículos que evidencian eso, ¿no? Lamentablemente nos dicen que muy pocos programas son exitosos. ¿Por qué? Porque necesitan una colaboración con el centro muy grande, necesitan una implantación durante mucho tiempo. Entonces necesitamos sobre todo esos cambios educativos, ¿no? El que se pueda llevar a cabo y sobre todo el que las personas sepan que tienen a su disposición una figura de un orientador, orientadora, como dices, con un profesional de la pedagogía, la psicología o similar, ¿no? Y también pues que vean esa posibilidad de que si necesitan esa ayuda, pues que lógicamente esté ese profesional, ¿no? Entonces también pues que pueda ofrecerse, ¿no? De que lógicamente existan esos mecanismos y esos cauces para que pueda no solo estar, ¿no? Esa figura del orientador o educativo, sino que también necesitamos, ¿no? Que pueda incluso haber un psicólogo educativo, ¿no? Que también Sí. apoye en los centros escolares porque claro, nos encontramos con una demanda lamentablemente cada vez mayor, ¿no? Entonces también necesitamos ese cambio, ¿no? Para mejorar durante todas las etapas educativas. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que bueno, que
con una reflexión aquí que, bueno, la dificultad está en los institutos y también en los directores, que puede que estén más sensibilizados y quieran igual poner su dinero en X intervenciones o no. Yo creo que también desde la parte igual de los psicólogos que empiezan a hacer talleres en institutos, en colegios, también depende de ellos que tengan ganas de presentar proyectos, de ponerse en contacto con ayuntamientos, con intentar buscar subvenciones para poder pagar su trabajo y así mejorar también la calidad de vida y por lo menos probar esos programas que bien dices que no son eficaces porque no se terminan de hacer, no se terminan de gestionar, pero que ya hay para poder hacer intervención y prevención, ¿no? Claro, exactamente, sí. Sobre todo yo siempre animo, como yo digo, ¿no? Las personas que tenéis ganas, que podéis hacerlo, yo siempre animo a que por favor que podáis llevar a cabo vuestra labor a nivel educativo porque hay mucho por hacer, muchísimo, ¿no? Es decir, como comentaba antes, falta mucho material, lamentablemente. Entonces, claro, si queremos afinar cómo trabajar con alumnado con necesidades educativas, si queremos trabajar en alumnado en educación infantil, nos estamos encontrando con que no tenemos material, hay que desarrollar ese material, como Mm. bien dicen, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que hay que ser muy crítico y entonces, bueno, decir, oye, pues los programas que hay, pues a lo mejor llegan a esta franja de edad o a lo mejor no han, o han sido exitosos en un lugar concreto, pero entonces a lo mejor tenemos que trabajar porque esto a lo mejor habría que llevarlo a cabo, pues oye, a nivel nacional o que lógicamente no es lo mismo, porque es verdad, no es lo mismo un contexto educativo que esté en una localidad que en otra, entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces es importantísimo, ¿no? El trabajar en este sentido porque de verdad que yo siempre os lo digo, intento animaros de que hay mucho por hacer porque es la realidad con la que nos encontramos. Y es verdad que hay personas a las que ya no nos da la vida, es verdad, como luego se diría, pero y entonces sé que queda mucho, mucho por recorrer, ¿no? Y con una visión muy crítica, ¿no? Y de decir, bueno, pues queda todavía el poder llevar a cabo incluso instrumentos de evaluación, ¿no? Porque es verdad que hay carencias importantes, ¿no? En este sentido. Y sobre todo en cuanto a los programas, como bien comentan, ¿no? Es decir, hay que ir probando. Y hay ocasiones en las que a lo mejor pues no son exitosos porque, bueno, o porque no se han llevado a cabo en el tiempo en el que estaba estipulado, o a lo mejor las actividades no se, o como tú bien comentas, no teníamos los recursos disponibles o los recursos económicos, entonces a lo mejor, obviamente, no hemos tenido que limitarnos en el tiempo, ¿no? Entonces todo esto también hace que haya que hacer adaptaciones y que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que queda un recorrido muy grande porque al final esa convivencia y esos problemas, como bien decimos, que no se están llevando a cabo una buena actuación a nivel psicoeducativo, lamentablemente se están trasladando, ¿no? A otras etapas educativas. Y entonces, claro, eso hace que nos vayamos encontrando, pues eso, que en el ámbito universitario, lo que no se ha terminado de cerrar en el ámbito, digamos, de la educación secundaria, tal, pues sigue todavía obviamente formando parte, ¿no? De la vida de la persona. Entonces es necesario, obviamente, como bien dice, pues el tener esas ganas de trabajar y porque todavía queda mucho por hacer. Y superar las barreras, tanto para aquellos que salen de la carrera de magisterio infantil o primaria o de psicología, que tenemos acceso a la intervención con los niños, que al final todos hemos sido niños de pequeños y yo creo que a todos en nuestra historia se nos ha quedado gran marca de lo que hemos vivido y es un área súper importante del ser humano, la infancia, en la que yo creo que hay que... Inma, no sé si me oyes. Sí, sí, te he ido escuchando, más o menos te has cortado un poquillo, Vale, pero te he escuchado. me has oído. Bien. Y, Sí, y eso. sí, la verdad es que es un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Es decir, es que nos necesitamos todos los profesionales los necesitamos. Es decir, que es que hay ocasiones en las que necesitamos precisamente ese abordaje, ¿no? Para entender qué es lo que a lo mejor esas situaciones de ira, de mala gestión, de problemas que aparecen, ¿no? En la educación infantil y poco a poco van apareciendo en distintas etapas, ¿no? Entonces, todos los profesionales los necesitamos porque es la única manera, ¿no? Porque trabajar así es lo que nos permite pues poder complementarnos y obviamente el poder trabajar de una manera en común
y sobre todo, como bien dicen, ¿no? En pro de los escolares, en pro del futuro, ¿no? De esos escolares. Pero sobre todo eso es importantísimo, como bien comentas. Mm. Muchísimas gracias, Inma, por tus ganas, por transmitir tus conocimientos y la realidad actual y darte una vez más las gracias. Y bueno, y para todos aquellos que no hayan podido verlo, este directo estará subido en YouTube y también en Instagram, ¿vale? Así que bueno, te despido, Inma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, buena tarde. Bueno, y al resto, espero que os haya gustado. No os olvidéis de dejar un like, de compartir en vuestras historias y en las publicaciones y también de suscribiros al canal de YouTube que tenemos el resto de entrevistas súper bien organizadas para que las veáis. Y os esperamos el día 17 de mayo, si no me equivoco, dentro de 2 semanas con Víctor Villanueva y tenéis la publicación. Así que muchísimas gracias y que vaya genial. Un abrazo.